Bueno, ahí la estamos viendo, estábamos acá nerviosos porque no nos aparecía en la pantalla Silvia Visconti, la gran columnista de la orilla oriental del Río de la Plata, o como dice nuestro amigo común, del... Ay, Delta no, ¿cómo es que le dicen ustedes? El Río Mar. El Río Mar. Ahí está. El Río Mar, no, pero dice otra cosa, bueno, que ahora se me fue. Muy bien, ¿cómo está Silvia? Muy bien, buenas tardes Daniel y buenas tardes Javier, Dayana y bueno, toda la audiencia de Todos los Juegos. Escuchaba que el mes de mayo es un mes lleno de celebraciones. Acotar que ese lugar donde están las aguas danzantes, en Córdoba, es en donde estaban antes los calabozos de castigo de esa cárcel. Claro. Un dato que nos dieron los compañeros de Córdoba cuando estuvimos allí y nos llevaron a conocer lo que queda, que es apenas la capilla, una parte de lo que era la capilla, porque, bueno... ¡Qué atenta, Silvia, qué atenta! Muy bien. Ya, ¡qué grande! No tenemos columnista uruguaya, Muy bien, en tiempo y forma todo. Y la otra cosa es que, bueno, también escuchaba que como decía, que es un mes de celebraciones allí, de conmemoraciones más bien, y bueno, también, no sé si los oyentes lo saben, pero el mes de mayo es en Uruguay un mes especial, es el mes de la memoria. Es en este marco que se han realizado múltiples actividades en torno a los derechos humanos durante todo el mes. Para empezar, en el acto central del 1 de mayo, organizado por el Plenario Intersindical de Trabajadores, el PIT-CNT, a ese acto asisten siempre madres y familiares de detenidos desaparecidos, con los retratos de nuestros detenidos desaparecidos. Bueno, la oratoria hizo especial hincapié en la necesidad de exigirle al gobierno avanzar en la verdad y la justicia, y también en ese acto se reafirmó el antiimperialismo de los trabajadores organizados en Uruguay, denunciando precisamente el otro tema del que tú hablabas, o mejor dicho, hablaba el compañero cubano, el bloqueo criminal a Cuba y el genocidio al pueblo palestino. También en este mes de los trabajadores, estos trabajadores nucleados en la central PIT-CNT han llevado a Cuba la solidaridad del pueblo uruguayo y han formado parte también de la flotilla global Sumud, que fue asaltada en aguas internacionales por las Fuerzas Armadas sionistas. Asimismo, el pueblo uruguayo ha estado en la calle, en solidaridad con Cuba, en una marcha bajo el grito Cuba sí, yanquis no. Y este viernes pasado, hace un par de días, en apoyo a Palestina, en una multitudinaria marcha con el grito Palestina libre desde el río hasta el mar. En esta semana, el 20 de mayo, se ha de realizar, como desde el año 1996, la Marcha del Silencio, que es debido a esta marcha que se conmemora desde esa fecha que este mes ha sido considerado el mes de la memoria en nuestro país. Este año, las organizaciones sociales, la academia, los gremios de trabajadores y estudiantes de todo el país vienen desarrollando durante todo el mes una cantidad de actividades vinculadas a la memoria reciente y en homenaje a las y los uruguayos detenidos desaparecidos y por un nunca más al terrorismo de Estado. Se llevaron a cabo cantidad de actividades, talleres, charlas, muestras fotográficas, actuaciones de coros y espectáculos musicales sobre el tema. Se han pintado pancartas y muros con imágenes alusivas, entre ellas la margarita sin un pétalo, que es el logo que identifica en nuestro país a la Organización de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Y también se han realizado intervenciones artísticas en distintos puntos de la ciudad, de las distintas ciudades del país.
Entre otras cosas, el 27 de este mes, en el mes de la memoria, se nos ha confirmado ayer que va a ser exhibida en la Pastoril, Memorias de un Olvido, en un cine-teatro que pertenece a la Intendencia Municipal de Montevideo y al SODRE, que está ubicado ahí en 18 de julio, así que también va a formar parte... Pleno centro. Pleno centro. Este documental, y además es una sala de cine muy importante en el Uruguay. Bueno, la ficha del 20 de mayo conmemora un episodio del terrorismo de Estado en el marco del Plan Cóndor, que une a las dictaduras de Argentina y Uruguay, porque el 20 de mayo de 1976 aparecieron en Buenos Aires los cuerpos sin vida de Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, dos legisladores uruguayos que estaban exiliados allí, junto a los también exiliados, que también aparecen asesinados, William Huitelau y Rosario Barredo, dos militantes sociales que habían estado vinculados al MLN. Todos habían sido secuestrados un par de días antes, al que el médico, nacido en la Argentina, en Entre Ríos, pero venido a Uruguay desde bastante joven, y nacionalizado uruguayo, Manuel Liberov, que permanece desaparecido hasta el día de hoy. 20 años después de estos crímenes, en 1996, el colectivo de madres y familiares de detenidos desaparecidos y otras organizaciones sociales convocaron a la primera movilización pública con el objetivo principal de, romper en cierta medida el pacto de silencio que se había instalado después de la derrota del voto verde, exigir verdad, memoria y nunca más terrorismo de Estado, y a la vez homenajear a todas las víctimas de la dictadura. Desde entonces se convoca a esta marcha de forma ininterrumpida cada 20 de mayo, convirtiéndose en una de las manifestaciones de derechos humanos más multitudinarias del país. Los 20 de mayo, la avenida 18 de julio se convierte en un río de gente, y de ello habla la canción que los invito a escuchar de la banda 4 pesos de propina, que se llama Como un río. El cielo que se esconde tras tu silueta gris, donde miro te veo, donde busco no estás, atravesando el tiempo, una mirada rota se encara en el espejo de tu ausencia hoy. Aunque pasen los años, siempre vuelve el otoño, un retrato incambiado que el fuego congeló, y una noche de frío florecen margaritas para recordar tu nombre y preguntar dónde estás. Caminar en silencio por el asfalto frío, acá nadie te olvida, acá no hay soledad. Caminar en silencio, ruidoso como un río, acá nadie está solo, acá hay necesidad. Años, siempre vuelve el otoño, un retrato incambiado que el fuego congeló, y una noche de frío florecen margaritas a recordar
cielo que se esconde tras tu silueta gris. Donde miro te veo, donde busco no estás. Y aunque pasen los años, siempre vuelve el otoño para recordar tu nombre y preguntar dónde estás. Caminar en silencio por el asfalto frío. Acá nadie te olvida, acá no hay soledad. Caminar en silencio, ruidoso como un río. Acá nadie está solo, acá hay necesidad. Caminar en silencio, ruidoso como un río. Ruidoso como un río. Caminar en silencio, ruidoso como un río. Bueno, desde Silvia, ese ¿te año- puedo hacer un comentario? Sí, claro. Me llama la atención los nombres, muchos nombres de muchas cosas que le ponen en Uruguay. ¿Cómo se llama la banda esta que escuchamos recién? 4 pesos de propina. 4 pesos de propina. No sé si a alguien se le hubiese ocurrido ponerle eso. Habla de un... Muy popular es todo eso, me suena muy popular. Sí, es un dicho, ¿no? Bueno, dejó 4 pesos de propina, como No dejó claro. nada. Bueno, Claro, pero es un algo dicho. poco. Ahí Sí. está, es una frase Es popular. un dicho popular. Y es una banda muy importante aquí en Uruguay, y que además muestra cómo los jóvenes, que es una por jóvenes que hacen música vinculada al rock, han tomado el tema de los derechos humanos, de alguna manera siguiendo el camino de, bueno, aquellos otros que todos conocemos y homenajeamos, como Daniel Biglietti o Numa Moraes, ¿verdad? Que eran cantores más tradicionales en nuestro país. Bueno, les contaba que desde 1996 la marcha siempre tiene una consigna, ¿no? que eligen los familiares para de alguna manera interpelar al Estado y a la sociedad. La de este año se realiza bajo la consigna contra la impunidad de ayer y hoy. Exigimos respuestas. ¿Dónde están? Este reclamo de exigir a las Fuerzas Armadas, este reclamo tiene que ver con exigir a las Fuerzas Armadas la información que sin duda tienen sobre el destino final de nuestros compañeros, que nunca ha sido satisfecho por ninguno de los gobiernos uruguayos, incluyendo a los gobiernos del Frente Amplio. Desde hace algunos años, la Marcha del Silencio se replica también en el interior, si no es solamente Montevideo, sino también en numerosas ciudades del interior del país, manteniendo viva la demanda de justicia y la defensa irrestricta de los derechos humanos. Este año es impresionante la cantidad de lugares, desde el norte hasta el sur, en donde se va a replicar la marcha 20 de mayo. Para que te des una idea, para que se den una idea, en el departamento de Artigas, bien al norte, las ciudades de Artigas, que es la capital, y de Bella Unión. En el departamento canario, en Atlántida, Toledo, Canelones, Las Piedras, Ciudad de la Costa, Las Toscas, Parque del Plata, Salinas, Santa Lucía y Santa Lucía del Este. En el departamento de Cerro Largo, Melo y Río Branco. En el departamento de Colonia, Rosario, Nueva Albesia, Colonia Valdense, Colonia del Sacramento, Carmelo, en el Cerro Chato, en Sarandí Grande, en Florida, en ese departamento, en la capital, Florida,
En Minas, en el departamento de La Valleja, en Pan de Azúcar, en Piriápolis, en Maldonado, en San Carlos, en el departamento de Maldonado, en Flores, en la capital del departamento, en Rivera, en la capital del departamento, en Paysandú, en la capital, en Guichón, y en Fray Bento Sillún, en el departamento de Río Negro, en Punta del Diablo, ciudad de Rocha, Castillos, La Paloma, y Cabo Polonio, en todos esos lugares en el departamento de Rocha, también en la Barra del Chuy y en el Chuy rochense. En Salto, capital, en Quillú, Playa Pascual, Ciudad del Plata, Libertad, Rodríguez, San José de Mayo, en el departamento de San José, en Dolores, Mercedes y José Enrique Rodríguez Soriano, en Paso de los Toros y en la capital Tacuarembó, en el departamento de Tacuarembó, en la ciudad de 33, en ese departamento. Y además se reúnen uruguayos en el exilio, en la ciudad de Buenos Aires, en Santiago de Chile, en Londres, en París, en Estocolmo y en España, en las ciudades de Madrid, Santiago de Compostela y Mallorca. Una cantidad enorme de lugares. En Montevideo, cada 20 de mayo, la avenida 18 de Julio, que es la más importante de la ciudad, en realidad se silencia, solo se escuchan los pasos de miles de uruguayos que caminan detrás de madres y familiares de detenidos desaparecidos, que llevan las fotografías que recuerdan a los y las compañeras detenidas desaparecidas. Madres y familiares de detenidos desaparecidos es siempre la organización convocante a la que se unen después otras organizaciones sociales. Una organización que se fue conformando a partir de la segunda mitad de los años 70, a raíz de las denuncias y las primeras investigaciones realizadas por familiares de personas que desaparecían en Uruguay y en Argentina. Surgió de la unión de la Asociación de Familiares Uruguayos Desaparecidos, que fue fundada en Europa por exiliados. Muchos de esos exiliados habían estado antes en la Argentina o en Chile, por familiares de uruguayos desaparecidos en Argentina, que trabajaban con las madres desde 1977, y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos en Uruguay, que se habían nucleado en 1982. Durante los años de dictadura, la búsqueda de los familiares y los intentos de averiguar los paraderos significaron un fuerte riesgo para los familiares. Recuperada la democracia, sin embargo, no se acabaron los escollos, aparecieron otros. A fines de 1986, el Parlamento uruguayo, con los votos del Partido Nacional y del Partido Colorado, aprobaron la llamada Ley de Impunidad, o Ley de la Caducidad del Ejercicio de la Pretensión Punitiva del Estado, un nombre larguísimo para sencillamente dejar el Estado, renunciar el Estado, diríamos, a su poder y a su deber de juzgar penalmente a los responsables de las violaciones gravísimas de los derechos humanos cometidas durante la dictadura. Esta ley fue plebiscitada y ratificada por la ciudadanía, sin embargo, tras una campaña que estuvo signada por una intimidación tremenda, hablando de la posibilidad del retorno de las Fuerzas Armadas al poder, con una fuerte censura a las publicaciones de los organismos de derechos humanos y una actitud cómplice de los medios masivos de difusión en el año 1989. Durante los 3 primeros gobiernos postdictaduras y aprobada la ley de impunidad, no hubo ningún tipo de investigación ni fueron recibidos familiares. Fueron años de total negación, de ocultamiento de la verdad. La proclama de la primera marcha, convocada en 1996, decía por eso: por verdad, memoria y nunca más, marchamos en silencio el día 20 de mayo en homenaje de las víctimas de la dictadura militar y en repudio a las violaciones de los derechos humanos. Nos concentraremos a las 19 horas en la Plaza de los Desaparecidos en América, en Jackson y Avenida Rivera, para desde allí partir hacia la Plaza Libertad con flores y el pabellón nacional. El homenaje a las víctimas no puede ser otro que el reconocimiento a través de la verdad de los hechos, la recuperación de la memoria
y la exigencia de que en Uruguay nunca más exista tortura, ejecuciones y desaparición forzada de personas. Si bien todos los partidos tenían algún sector que apoyó y convocó a la marcha, varios referentes del herrerismo, sobre todo, y de las alas conservadoras del Partido Colorado, sostenían que esa movilización, programada para el 96, no ayudaba a pasar la página. Y por la mañana, el diario El País, un diario del Partido Nacional que siempre ha estado aliado a las dictaduras, fue el único periódico masivo de la época que no le dedicó ningún espacio en su portada a ese 20 de mayo, para la convocatoria a la marcha. Por el contrario, expresaba en un pequeño suelto: Partido Nacional y Partido Colorado aconsejan a sus partidarios no concurrir. Había una corta gacetilla informativa que ocupaba menos de un cuarto de la página y que tenía sobre todo información relativa a los cambios en el tráfico y el transporte público que generaría la manifestación. La mañana del 21 de mayo de 1996, las portadas de los principales diarios estaban colmadas por fotos de una multitud que había tomado 18 de julio. ¿Quién podrá callar este silencio?, titulaba el diario La República, y aseguraba que unas 80.000 personas habían asistido a esta manifestación silenciosa, taciturna e impactante, realizada en la fecha en que 20 años antes la dictadura cívico-militar de Uruguay, en complicidad con el gobierno dictatorial de la Argentina, secuestraron y asesinaron a 5 uruguayos en Buenos Aires. El silencio y la solemnidad de esto, que es un verdadero mar de gente, ocupaba 14 cuadras de la principal avenida montevideana y sacudieron en aquel 96 a la ciudad y al país. Es bueno señalar que este inicio fue complejo y lleno de incertidumbres, porque en Uruguay parecía predominar el olvido desde que el plebiscito del 89 había ratificado la ley de caducidad. Pero esa sensación no era solamente aquí, sino que algo similar se vivía en la Argentina, donde gracias al indulto presidencial, los condenados en 1985 paseaban libres por las calles. Así que a partir de esta marcha comenzó a sacudirse la supuesta indiferencia y comenzaron a reactivarse las denuncias en nuestro país. En el año 2000, por primera vez, un presidente postdictadura, el colorado Jorge Valle, anunció la creación de una comisión para la paz para recabar información. Y fue a partir del 2005, durante los gobiernos frenteamplistas, cuando se comenzó a ingresar a los predios militares con arqueólogos y a procesarse avances muy lentos, no exentos de dificultades e incluso también de amargas frustraciones en muchos casos. Algunos casos fueron aclarados sobre la situación de uruguayos detenidos desaparecidos en Argentina, con el apoyo y las gestiones de organismos defensores de derechos humanos de ese país. Y también la tierra habló en más de una oportunidad en Uruguay, apareciendo los restos de 8 compañeros y una compañera hallados que se han convertido en un estímulo necesario para seguir exigiendo que se rompa el pacto de silencio. También, desde aquel 1996, gobiernos de distintos signos políticos han gobernado sin lograr que el telón de fondo que oculta la verdad sobre el destino de los detenidos desaparecidos se abra de una buena vez. Hoy, a 30 años de la primera marcha del silencio, la Institución Nacional de Derechos Humanos del país actualizó la lista de detenidos desaparecidos y que dejaron de ser 197 y pasaron a ser 205, confirmados, al añadir nuevos casos a esta lista oficial. Y aún hay otras numerosas investigaciones que están activas, lo que hace probable que esta lista siga aumentando. Año tras año, los 20 de mayo convocan como decíamos, a una multitud de uruguayos y uruguayas que reclaman conocer la verdad sobre el terrorismo de Estado. El mismo recorrido, el tramo de la avenida 18 de Julio desde la plaza de
de los desaparecidos de América hasta la columna de la Plaza Libertad, se cubre con una multitud silenciosa a la que solo se le escucha gritar presente cuando desde los altavoces se pronuncia el nombre de cada uno de los desaparecidos. La presencia de miles de personas marchando en silencio se ha convertido en un potente símbolo de la resistencia de una sociedad que no olvida y que sigue reclamando respuestas. La marcha del silencio es en el Uruguay, la verdad, que un acto de resistencia y a la vez un recordatorio de que los crímenes de desaparición forzada se siguen cometiendo mientras no tengamos todas las respuestas. A lo largo de los años, el clamor principal sigue siendo dónde están, y el reclamo por terminar con el pacto de silencio cívico-militar que dificulta el hallazgo de los restos, porque hoy, a pesar de los avances pequeños, pero avances al fin que se han logrado, la verdad sigue secuestrada en el Uruguay. Así que en este 20 de mayo, en que se suman nuevos compañeros a la lista de detenidos desaparecidos, uruguayos y uruguayas, caminaremos en silencio por 18 de julio, un silencio solo quebrado al llegar a la cabecera de la Plaza Libertad, por los ahora 205 nombres de compañeros y compañeras detenidos desaparecidos y el grito de presente de la multitud que los acompaña. Y la verdad que ese silencio es estruendoso, realmente estruendoso, cargado de memoria. De esta noche de mayo volverá a aparecer ese silencio como si fuera un verdadero grito. Y bueno, con esto me despido hasta después de ese 20 de mayo. Ahí va. Muchas gracias, Silvia. La verdad, una fecha muy sentida, ¿no? Muy sentida, que nos conmueve tanto a nosotros, que también estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Así que te agradecemos el informe que nos has dado y bueno, y el conocimiento de aquellos hechos para la audiencia de Todos los Fuegos por Radio Rebelde. El próximo lunes no vamos a estar, 25 de mayo, porque es feriado y bueno, así que volvemos el lunes siguiente, primer lunes de junio, nos reencontramos con toda la audiencia de Todos los Fuegos por Radio Rebelde. Gracias, Silvia, un fuerte abrazo. Nos vemos. Fuerte abrazo.